El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13, por favor. Capítulo 16, versículo 13. ¿Cómo está, iglesia? ¿Bien? No tuve la oportunidad de saludarlos al inicio a todos, pero buenas noches. Es un privilegio seguir compartiendo la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Y seguimos con nuestra serie de Conociendo a Cristo. Y llevamos alrededor de 4 mensajes en realidad hablando acerca de esto. Y no sé para usted, pero para mí ha sido de mucha bendición entender quién es Jesucristo. Amén. En realidad justamente la idea de compartir acerca de quién es Jesucristo surge en este pasaje. No habíamos tenido oportunidad de tocar este pasaje, pero tampoco podríamos abandonar esta serie sin hablar acerca de esto. Porque es una pregunta que Jesucristo le está haciendo a sus discípulos pero muy importante. Que parece un tanto quizá absurda, pero esa es la pregunta que yo me hice. Y esa es la pregunta quizá con la que inicié la serie de estos mensajes. ¿Quién es Jesucristo realmente? Y la pregunta que tenemos que hacernos esta noche, cada uno de nosotros, es: ¿quién es Jesucristo para mí? Pregúntate, hazte esa pregunta de una manera retórica, medita y pregúntate: ¿quién es Jesucristo para ti? Esa parte es muy importante. Dice el Evangelio del relato ahí de Mateo, capítulo 16, versículo 13, leo para ti, dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué fue lo que preguntó? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién soy yo? Él estaba preguntando quién era él. ¿Quién dicen aquellos? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta que Jesucristo les está haciendo a sus discípulos parece un tanto preocupante, quizá parece un tanto medio complicada, porque Jesucristo llevaba en su ministerio alrededor de 2 años y medio, un poquito más. Es decir, los discípulos habían caminado con Jesús ya un buen rato. Es como si ahorita voltearas tú a ver a tu esposa y le preguntaras: ¿quién dices que soy yo? Tú voltearas y dices: pues como que quién, pues eres mi esposo, ¿no? Pues llevo años viviendo contigo, ya te conozco. Y Jesucristo hace esa misma pregunta a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Verdad? A lo cual el único que contesta, ¿saben quién fue? Fue Pedro, ¿verdad? Dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a volver a leer ese versículo todos juntos. Versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Sigo yo con el 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Wow, este es un pasaje muy hermoso que lo podemos ir desmenuzando poco a poco, pero básicamente quiero concentrarme en la declaración que Pedro hizo. Pero antes de seguir con el sermón, justamente era lo que te decía en la introducción. Este fue el pasaje que me movió
que me movió mi corazón para poder compartir esta serie de predicaciones de quién es Jesús, porque para ti y para mí es muy importante que nos preguntemos: para mí, ¿quién es Jesucristo? Leía por ahí un comentario bíblico, donde el autor decía que para Jesucristo le era necesario preguntar esto a sus discípulos para saber qué tanto ellos habían sido impactados, qué tanto ellos tenían conocimiento de él, si solamente era un conocimiento mental, un conocimiento, ¿cómo llamarlo? Mero conocimiento, o realmente había una revelación de quién era la persona de Jesucristo, aquel con el cual habían caminado, aquel con el cual habían comido, habían cenado, aquel con el cual habían experimentado su sanidad, habían visto sus milagros. Y yo justamente quiero preguntarte eso: ¿tú has experimentado los milagros de Dios? ¿Conoces a Jesucristo? Porque dependiendo la revelación que tengas de Cristo, esa va a ser tu alabanza. Dependiendo la revelación que tengas de Jesucristo, esa va a ser tu conducta. ¿Me explico? También un comentarista decía que aunque un científico estudiase quién es Jesucristo y entendiese su divinidad, entendiese que también fue hombre y todo lo que compartimos, en realidad él no podría ser salvo, a menos que dentro de su ser le fuese revelado quién es Jesucristo. Y esa es la pregunta a la que yo estoy dirigiendo este mensaje. Esta es la pregunta que tú te tienes que hacer: ¿en realidad conozco a Jesucristo? ¿Cómo es que conozco a Jesucristo? ¿Lo conozco solamente de manera intelectual, o realmente Él ha afectado mi vida? Él ha afectado mi corazón, mi ser, y cuando le canto, cuando le adoro, cuando busco su rostro, su presencia, algo ocurre dentro de mí. ¿Cómo le conozco? ¿Cómo le conoces? Esta es una pregunta clave, porque de aquí depende tu salvación, de aquí depende tu crecimiento, de aquí depende tu caminar con Él y tu colaboración con Él, es decir, tu servicio. ¿Cuántos de los que están aquí sirven a Dios? Ok, muy bien, gloria a Dios. ¿Cuántos lo sirven bien de acuerdo a los estándares de Él? Ya le dudamos, ¿verdad? Ah, caray. No, pues yo creo que le sirvo a Dios bien, hermano. Pues ahí voy, ¿no? ¿Cómo? Porque ese es el problema, amada iglesia. Según vamos conociendo a Jesucristo, nos vamos dando cuenta que en realidad a veces nos falta conocerle aún más. ¿Sí? Si usted supiera, conociera quién es Jesucristo, usted sabría y usted tendría la fe total en Jesús, y cualquier problema que viniera a su vida, usted y yo no tendríamos de qué preocuparnos. Cualquier enfermedad que tocara nuestra puerta, usted y yo no tendríamos de qué preocuparnos. Cualquier situación a nuestra familia que ocurriera, a nuestra vida o en cualquier cosa, usted y yo no tendríamos de qué preocuparnos, porque sabemos que Jesucristo es nuestro Señor, porque sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro dueño, Él es el Rey y Él tiene todo en control. Sí. No lo digo a la ligera, ni lo digo religiosamente. Si usted hace referencia a 4 sermones atrás, para los que no lo hayan visto, véanlos en el canal que tenemos de YouTube, ahí están. Usted entenderá lo que le estoy diciendo. Revisamos Colosenses, ¿recuerda? Capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice ahí? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y todo lo que más dice. Luego revisamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y de ahí estuvimos revisando y navegando y entendiendo muchas cosas que Dios
nos ha hablado tan hermoso de Jesucristo. El día domingo tuvimos un momento glorioso, un momento poderoso, donde pudimos experimentar la gloria de Dios. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Fue hermoso, ¿eh? No podíamos parar de adorar a Dios, todos postrados delante de sus pies, porque nos cayó el 20 de quién era Jesucristo. Y es como si estuviésemos poniendo a Jesucristo en el centro de la iglesia y cuidando ese lugar tan preciado, como dándole la primogenitura, dándole el primer lugar, dándole el honor que Él merece, que al Padre le plació darle, y que la iglesia no tiene que olvidar, porque si lo olvida, ya tenemos conflictos. Amén. Entonces, este es un momento absolutamente crucial, porque a partir de aquí cambia el ministerio de Jesucristo. Él empieza a anunciar su sufrimiento, su muerte, porque ellos estaban acostumbrados a ver a Jesucristo en acción, haciendo milagros, hablándoles acerca del reino. Pero justo aquí ya les empieza a hablar acerca de que Él los tenía que dejar, de que los tenía que abandonar. Él tenía que ir a la cruz. Amén. Y Él justamente les hace esa pregunta porque quería cerciorarse de que lo que Cristo vino a hacer aquí, del tiempo que caminó con ellos, sus discípulos lo entendiesen, porque no era tan sencillo de entender. Amén. Dice el versículo 13, y empezamos por ahí: viniendo Jesús a la región ¿de dónde? De Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Estas representaciones en la Biblia de Juan el Bautista, de Elías, Jeremías y a algunos otros profetas no eran simples dichos, sino eran cosas importantes, porque los judíos sabían que Dios había sido profetizado, que Dios iba a devolver de nuevo el espíritu de Elías en otra persona, antes de que viniera el final de los tiempos. ¿Cuántos saben esto? Esto fue profetizado, ¿verdad? Ya lo vimos en el estudio de Apocalipsis. Entonces, para unos, el que dijesen que Jesucristo era Elías, o era el espíritu de Elías, o que Jesucristo era Jeremías, significaba algo muy interesante. No solamente está aquí por estar, sino que los judíos en realidad estaban esperando al maestro, estaban esperando un Mesías, un rey de reyes que los viniera a gobernar. Les fue difícil aceptarlo. ¿Sabe por qué? Porque el reinado que vino a ser Jesucristo evidentemente no era el reinado que el pueblo judío tenía en mente. Ellos esperaban un reinado político, un reinado con fuerza, un reinado que evidentemente fuese como ellos estaban acostumbrados, al reinado de David, al reinado de todos los reyes que habían pasado. Amén. Entonces, para ellos esa interacción con Jesucristo no era sencilla. Por eso esta pregunta que les hace es muy interesante y muy poderosa, porque les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y lo que declara Pedro fue hermoso y glorioso, porque lo que declara en el versículo 16, que es nuestro mensaje central, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted entiende eso? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En estas dos declaraciones está haciendo aquí Pedro ante Simón cosas muy poderosas que probablemente él no había entendido tiempo atrás, y que por eso Jesucristo observó de manera espiritual y dijo: bienaventurado eres. Todo lo que le dice: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No era una declaración simplista. La palabra Cristo quiere decir, diga conmigo, ungido. Mesías quiere decir ungido.
Y en la antigüedad, usted vaya anotando, y en la antigüedad a los únicos que ungían, ¿a quiénes eran? A los reyes. Entonces, veámoslo un poquito de manera contextualizada al contexto cultural, contexto histórico. El hecho de que se declarara y que Pedro dijera: tú eres el Cristo, le estaba diciendo: tú eres el ungido. Es decir, tú eres el rey que viene a reinar en esta tierra. Entonces, como que Jesucristo dijo: por fin. ¿Entiende? ¿Usted conoce a Cristo así? ¿Sí lo conoce así o no? Diga conmigo: Cristo viene a reinar. Más fuerte: Cristo viene a reinar. Ahora, por favor, complétele: mi vida. Sí. Cristo no solamente fue y no solo eso, porque dijo: tú eres el Cristo. La palabra Cristo y Mesías se traducen igual, es ungido. Mesías en hebreo, ¿verdad? Y Cristo en griego. Al final quieren decir lo mismo: ungido. Y eso estaba declarando: tú eres el rey. Le estaba diciendo Pedro: tú eres el rey. Pero no solo el rey, fíjate lo que dice: el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Además, Pedro en ese momento le fue revelado la divinidad de Jesús. El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres el rey que viene a reinar, pero también tú eres Dios que viene a reinar. Parafraseado, eso es lo que está diciendo Pedro. Sí, evidentemente había una grande diferencia entre aquellos que decían quién era Jesús: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, profetas. No porque estos siervos de Dios fuesen malos, no, hombre, ellos hicieron cosas tremendas en Dios, pero en realidad Cristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y luego entonces dice ahí versículo 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este versículo 17 también es tremendo y es poderoso y nos revela muchas cosas, porque tú y yo deberíamos de estar orando, deberíamos de estar pidiéndole a Dios: Señor, por favor, revélanos quién es tu Hijo. Espíritu Santo, revélale a mi alma, a mi espíritu, a mi vida quién es Jesucristo, de tal manera que mi vida cambie, de tal manera que mis acciones cambien, de tal manera que mi adoración cambie completamente, de tal manera que mi pensamiento cambie. Si yo he aceptado a Jesucristo, si yo le he aceptado como mi único y suficiente Salvador, Cristo, como le decía, no solo vino a dar salvación y vida eterna. Lo que significa vida eterna es que no habla de solo un espacio de tiempo por la eternidad, sino se traduce como calidad de vida. Ya tocamos ese mensaje, ¿verdad? Y dijimos que se traduce como Zoé. Diga conmigo: Zoé. Y otra palabrita: aionio. Zoé, aionio. Zoé quiere decir la vida divina, es decir, la vida de Dios que transfiere, que da a su pueblo. Entonces, la vida que Dios quiere que vivamos no es la nuestra, sino la de Dios, ¿verdad? Y entonces habla de calidad de vida. Y entonces esa calidad de vida, ¿verdad?, es la que el Rey de Reyes, la que el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente viene a traer, y que ganó en la cruz del Calvario para ti y para mí, y la cual nos tiene que ser revelado. Yo quiero decirle a Dios: Señor, revélamelo aquí como lo dice tu palabra. ¿Cuántos oran con la palabra de Dios?
¿Cuántos han orado con la palabra de Dios? Si ora con la palabra es hermoso. Cuando usted está orando y se le viene un pasaje y lo saca y usted en esa oración le está diciendo: Señor, mira aquí lo que dice, y tú sabes lo que dice: bienaventurado eres hijo Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Señor, yo necesito esto, yo quiero que tú me reveles. No quiero que mi pensamiento, que mi intelecto, que mi razón me diga quién es Jesucristo, porque eso no afecta nada. Yo necesito que tu Padre, que tu Espíritu Santo me reveles quién es tu Hijo Jesucristo. ¿Usted lo ha hecho? Hágalo, para que nuestra vida cambie. Y después de eso ya vienen las declaraciones poderosas, ¿verdad? Declaraciones hermosas, donde le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y justamente aquí es donde se divide. Esta declaración es muy fuerte también, porque la iglesia católica piensa que el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Pedro. ¿Por qué? Porque, y se basan en este pasaje, pero el detalle es que gramaticalmente no está diciendo en esencia eso. Ahí hay un juego de palabras que estaba yo estudiando acerca de la traducción de lo que Jesucristo le está diciendo a Pedro. Pero el punto es que Jesucristo lo que le dijo: pero tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para no meterlo en todo ese juego de palabras, básicamente lo que le está diciendo: sobre esa roca, es decir, sobre ese fundamento que tú estás declarando, es decir, sobre lo que se funda un edificio, sobre lo que se funda una construcción, son los cimientos. Amén. Si no, ¿qué le pasa? Se cae, ¿verdad? Y entonces le estaba diciendo Jesucristo: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y no solo eso, Pedro varias veces defendió esta idea. Acompáñeme a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Ahorita le digo qué versículo es, qué capítulo es. Santiago, Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Fíjese lo que dice aquí Pedro: acercándonos a él, ¿qué dice? Piedra viva, desechada ciertamente ¿por quién? Por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para que los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y en este pasaje Pedro está hablando y está mostrando que la piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo. Amén. La piedra principal. Pero aquí la palabra de Dios, y no solo es en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento utiliza la palabra piedra como hacer referencia a fundamento, a edificación. Por eso es que Jesucristo le dice: pero tú eres Pedro, que traducido a la original, tú eres piedra, ¿verdad? Sobre este fundamento, sobre lo que tú has declarado, porque básicamente Pedro fue el primero de la iglesia. Era el primer miembro de la iglesia. Fue el primero en declarar y en reconocer: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa verdad que acabas de declarar, sobre ese fundamento, se lo parafraseo: sobre esta piedra
edificaré mi iglesia. Amén. ¿En cuál descansa entonces el fundamento de la iglesia cristiana? ¿En qué descansa? En que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es cosa menor, iglesia. Son solo dos frases difíciles quizá de entender. Tú eres el Cristo, vuelvo a repetir. Tú eres el ungido, vuelvo a repetir. Tú eres el Rey, estoy diciendo lo mismo. Tú eres el Rey, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa piedra, sobre esa palabra, sobre ese fundamento, esa idea, descansa la iglesia cristiana y se edifica y se hace fuerte y poderosa en Cristo Jesús. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe cuando alguien te lo pregunte? Cristo. Y cuando usted diga Cristo, usted ya está pensando ungido, usted ya está pensando el Rey. Y cuando usted piensa en Rey, entonces por favor, ¿verdad? Usted ya sabe que Cristo tiene que gobernar su vida. Entonces usted ya sabe que no se puede hacer para un lado ni para otro. Usted ya sabe que Cristo va a gobernar su vida. Cristo es su Rey. Cristo trae gobierno a su vida. Diga conmigo: Cristo trae gobierno a mi vida. Y en el momento que usted conoce a Cristo, en el momento que usted declara que Cristo es su Señor, que Cristo es el Rey, el Hijo del Dios viviente, usted tiene que ordenar su vida a los principios de Cristo. Claro, no solo usted, yo también. ¿Qué pasó? No hubo ningún amén. Todos así. Y familia, esto nos cuesta mucho trabajo, porque estamos muy acostumbrados a autogobernarnos. Yo quiero lo que a mí me conviene. Es mi vida y qué. ¿Cuántos han oído esto? Es mi vida y qué. Yo me río y digo, ajá, sí, ok. Así como otros dicen, ¿verdad? Es mi cuerpo y qué. Tampoco. Es mi dinero y qué. Es mi tiempo y qué. Mire, amada iglesia, usted y yo no tenemos nada. Somos simplemente administradores. En otro concepto más bíblico, mayordomos. Administramos lo que Cristo nos ha dado: la vida, el tiempo, los recursos, todo lo que Él nos ha dado. Y entonces usted y yo, vuelvo a repetir, si usted sabe quién es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y usted recuerda todas esas explicaciones que hemos compartido, usted y yo no nos podemos hacer a un lado, iglesia. Usted y yo no podemos hacer que ay, sí pasó la predicación por acá y es para el hermano que tengo atrás, a 3 filas atrás. No. Es para usted. Diga, es para mí. Dios me quiere gobernar. Cristo vino a gobernarme. Vaya, gloria a Dios por los que Y es una lucha en la que estamos batallando. El gobierno de Dios se está estableciendo. Por eso Cristo, cuando estuvo en la tierra, Él caminando con sus discípulos decía: el reino de los cielos es como. El reino de los cielos es como. El reino de los cielos. Y hacía una de referencias al reino de los cielos para que todos aquellos que escuchaban, en particular sus discípulos, entendieran, comprendieran cómo era el reino de los cielos. Les estaba diciendo: así tienes que ser. Así está el gobierno en los cielos. Si tú me aceptas, así tienes que entrar. Así te tienes que comportar. Y esto empieza por gobernarnos a nosotros
por gobernar la casa, por conquistar a nuestra familia, a tus hijos, a cada uno de nosotros. No solo es dentro de la iglesia, no solo es que entro en la puerta y me pongo el traje de cristiano y aparento que Dios me gobierna, pero allá afuera no está el gobierno de Dios, sino en realidad esto se manifiesta en casa. Cuando Dios toca nuestra vida, cuando Dios entra a tu casa, entra a todo lo que tú haces en tu casa, desde cómo tienes tu casa, si la tienes barrida, ordenada, limpia, si tienes a tus hijos en sujeción, en orden, estudiando, si son buenos estudiantes, si les ayudas, si los tienes en esa dirección, llevándolos a los pequeños, instruyéndolos en el camino de Dios. Pero si nuestra vida no tiene el orden debido, si nuestra familia no tiene el orden debido, si nuestros hijos no tienen ni siquiera educación de conocer a Cristo, de cómo se alaba a Cristo, de qué es lo que se hace en la iglesia, esto es un caos. Y es muy notorio, amada iglesia. Tenemos niños dentro de la iglesia que ya llevan un ratito y usted ya los conoce y ya sabe que a la hora de la alabanza, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Al frente. Usted me preguntará, pastor, ¿usted les dijo que pasan al frente? Yo nunca les dije eso. Solitos ellos, empieza la música y se pasan al frente y están esperando el primer, yo creo, baquetazo ahí, tamborazo, y ellos empiezan a adorar a Cristo. Y los debería de ver usted cuando está la adoración. Algunos se quedan, algunos ya no, pero empiezan a cantar con una pasión y una adoración poderosa, que a veces cuando yo estoy cantando estoy escuchando. Los debería de escuchar. Yo los escucho. Estoy cantando y oigo esa voz acá desgarradora gritando Jesús, y volteo a ver y es una pirinola. Pero qué poderoso. Pero cuando vienen evidentemente niños que no conocen, que no han estado en la iglesia, que no saben lo que es adorar a Dios, ¿sabe qué es lo que quieren? Jugar. Jugar. Y usted puede cometer el error de darle el teléfono, no lo haga. O puede cometer el error de traerle una tablet, no lo haga. O de traerle un juguete para que el niño se esté quieto. El niño no necesita eso. El niño lo que necesita es que usted le instruya, que usted lo agarre y le diga: mira, mijo, vamos a danzar. Así se danza para Dios, y usted le va a tener que danzar. Mira, mijo, así se le canta a Dios, vamos a cantarle. Y entonces, Señor, a ver, papá, pues cántele. No importa que tenga buena voz, que no tenga buena voz. Tal vez muchas veces usted tendrá que doblar su rodilla en su lugar para que su hijo doble su rodilla. Es decir, el gobierno de Dios llega y conquista a usted, a su familia, a sus hijos, les enseña a servir, les enseña a dar, a bendecir, a amar. Pero también les enseña a perdonar. Pero también les enseña a controlar el gobierno, el miembro ingobernable y todo. El gobierno de Dios se establece a través de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Amén. Aquí hay un problema y aquí hay un secreto, iglesia. Si usted pasa de noche todo lo que hemos hablado acerca de Jesucristo, y cuando me refiero de noche es como una forma de decirlo, es decir, si no le puso mucha atención o no se interesó mucho en lo que predicamos en ese entonces y hoy, básicamente no va a traer los cambios debidos a su vida, y mucho menos a su familia, y mucho menos a sus hijos. Porque muchos de los cambios que decimos querer no ocurren porque el fundamento no ha cambiado.
El fundamento que usted tiene de Jesucristo sigue siendo el mismo que el de hace 15 años que conoció a Cristo. O sigue siendo el mismo, perdóneme con todo respeto, que el que tenía usted desde cuando venía de cualquier tipo de religión. Y como el fundamento de Cristo no ha cambiado, su vida no cambia. O aún siendo cristiano, de toda la vida, si usted no cambia el fundamento de quién es Jesucristo, su vida no va a cambiar. No se puede construir nada, esta es la razón. Y los arquitectos lo saben, aquellos que construyen. No se puede construir nada sin fundamentos, sin cimientos adecuados para la obra que se va a construir. El fundamento es Cristo en nuestra vida. El fundamento es consagrarnos para Él y por Él. De esa manera, si nosotros lo aceptamos, si nosotros lo abrazamos, si nosotros tratamos de agradarle, de adorarle, de estudiar, de buscar, de servirle, Él irá edificando su iglesia. Pero si usted sigue tratando la palabra de Dios y a la persona de Jesucristo solo por idea intelectual, su vida no va a cambiar y va a seguir siendo la misma hasta que se muera. Y lo que le estoy diciendo es serio, muy serio, porque Cristo vino a edificar a su iglesia. Para edificar la iglesia, entonces primero ponemos el fundamento y luego lo demás. Y una vez que está el fundamento, viene lo demás, ¿va? Y ya después los acabaditos, y usted sabe, ¿no? Cómo se construye. Regresando al pasaje, por favor, ahí en Mateo capítulo 16. Versículo 13. Porque no se queda ahí, fíjese el versículo 18. Una vez que le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Viene el 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, esa era la parte que nos faltaba. Diga conmigo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a leerlo con detenimiento de nuevo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el autor recuerda una frase muy importante: y las puertas del Hades. ¿Por qué las puertas del Hades? Se lo voy a traducir igual de una manera muy rápida. Las puertas simbolizan el gobierno o el lugar donde llevaban juicio a una persona. En la antigüedad eso era lo que hacían. Cuando el pueblo de Dios, inclusive ahí lo encontramos en los judíos, tenían que juzgar a alguien, lo llevaban a las puertas, y en las puertas emitía el sacerdote su juicio, ¿sí? Entonces, haciendo ahí toda una referencia de todo esto, lo que está tratando de decir, básicamente se lo traduzco, es que el gobierno del Hades, el gobierno del mismo infierno, si usted tiene el verdadero fundamento, no prevalecerá contra la iglesia. Ah, qué poderoso y qué hermoso es esto. Porque como el fundamento de... Perdón, cualquier mentira del Hades, vamos a expresarlo en el contexto del pasaje, cualquier prueba del Hades, cualquier susurro del Hades, ahí nos anda tumbando. Se levanta y nos susurra: no tienes dinero, ya te diagnosticaron tal cosa, nadie te quiere, no te entienden. Los adolescentes. No es cierto. Nadie te quiere.
o a la misma iglesia, ¿verdad? No te hacen caso. Ya ves, ni te saludaron. No te dieron la bienvenida. Y bueno, en realidad estoy mencionando cualquier clase de dardo de cosas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, esto es lo que está diciendo: y las puertas del Hades no prevalecerán. El juicio del mismo infierno no prevalecerá contra la iglesia. Lo que Jesucristo básicamente está diciendo es que con el fundamento de Jesucristo, la iglesia es indestructible. Indestructible. Es indestructible. Eso es lo que está diciendo. Amén. Medítelo un poco. La iglesia es indestructible. Lo que quiero decir al finalizar, resumiendo todo esto, es que nuestro conocimiento de Jesús no debe de ser de segunda mano. Puede que uno sepa todo lo que se ha dicho o se ha enseñado acerca de Jesús, que conozca inclusive todas las cristologías que se han enseñado, y que sea capaz de hacer un resumen de lo que ha dicho o han dicho los grandes teólogos acerca de Jesús, y sin embargo no ser cristiano. El cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús, sino en conocer a Jesús. Sí. No es saber, yo te estoy enseñando de Jesús, eso está re bien, pero eso no te va a hacer cristiano. Lo que tú y yo necesitamos es conocer a Jesús. Estamos hablando de algo personal, de un conocimiento que tú y yo adquiriremos personalmente. Yo tengo que conocer a Jesucristo. Por eso nuestra oración: Señor, sal a nuestro encuentro. Señor, muéstranos quién tú eres. Señor, yo quiero tener una relación personal contigo. Quiero conocerte. Yo aquí te puedo hablar acerca de Jesús y que tú escuches y aprendas de quién es Jesús, pero no necesariamente lo vas a conocer hasta que tú tomes la decisión de conocerlo. Amén. En esencia, el descubrimiento de Pedro fue que las categorías humanas, hasta las más elevadas, son inadecuadas para describir a Jesucristo, como la gente lo describía. Elías o Jeremías u otro profeta creían que estaban colocándole en la más alta categoría que existe. Los judíos creían que hacía 400 años que la voz de la profecía estaba callada, pero que en Jesús se había vuelto a escuchar la voz directa y auténtica de Dios. Por eso es que al escucharlo ellos pensaban que era Jeremías, o que podría ser Elías, o que podrían ser alguno de ellos. Y estos eran grandes elogios, pero no bastaban para contener toda la verdad. Porque no hay categoría humana que sea adecuada para describir a Jesucristo. Únicamente tu relación personal es la que podrá decirte a ti mismo quién es Jesucristo. Y ahora lo entiendo, por eso yo trato de decirte quién es Jesucristo y tú dices amén, amén. Pero a lo mejor lo que yo entiendo y percibo de Jesucristo es muy mío.
en mi relación personal, en mi alabanza, en mi adoración, en las pruebas que yo he tenido con Dios, con Cristo, en mi familia. Yo he descubierto a Cristo, yo he conocido a Cristo. Y tú en las tuyas, o en las que vas a tener, lo conocerás. ¿Me entiendes? Esa es la importancia de lo que Jesucristo estaba pidiendo aquí. No quiero que sepas de mí, quiero que me conozcas. O sea, no quiero que alguien te hable de mí. Quiero llegarme y presentarme contigo y decirte: hola, soy Jesús. Puedo entrar contigo, cenar contigo. Platiquemos, entremos en esa intimidad, tú y yo, personal. Conóceme porque yo te conozco. ¿Me entiendes? Muy diferente. Y con esto estoy terminando. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo aquel que conoce a Jesucristo permanecerá. Y no solo eso, le delegó muchas cosas más. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A la iglesia le dio la autoridad, le dio el poder de ser el representante digno de Jesucristo, de seguir su ministerio, de atar cualquier cosa, de desatar cualquier cosa. Estas palabras de igual manera no son solamente frases poderosas y frases que a lo mejor no tienen eco en nosotros. Estas frases vienen de acuerdo a un contexto judío. En la antigüedad el atar y desatar era muy importante. Quien tenía la autoridad en la antigüedad de atar y desatar era el sacerdote. Atar y desatar significaba básicamente dar permiso o decir que estaba permitido y que no estaba permitido. Entonces estas frases, cada una de ellas, los judíos las conocían muy bien. No eran simples frases. Tú y yo, para nosotros suenan muy rimbombante, atar y desatar. Pero para los judíos significaban toda una vida de conocimiento bajo la ley, que tienen un eco muy importante en el Nuevo Testamento. Muy poderoso. Pero Jesucristo básicamente nos estaba diciendo a la iglesia: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces, a partir de ahí, dice, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, porque a partir de ahí la cosa se ponía difícil. Versículo 21, Jesús empieza a anunciar su muerte. Y empezaba todo este asunto de la persecución en contra de Jesús. Romanos dice lo siguiente, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La revelación llega al corazón y el corazón cree y se conecta con Dios. E inmediatamente confiesa que Jesús es Señor. Y no solo lo confiesa, sino que surge porque ya cayó al corazón. Que es la intención que hoy deseamos, que hoy queremos, que el Espíritu Santo te muestre, te diga quién es Jesucristo y que tú le conozcas, y por esa experiencia en el corazón tú puedas declarar con la boca a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y que así como Pedro declaró y dijo:
Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres. Y yo creo que los discípulos veían a Pedro como diciendo: no te entendemos, Pedro. Y Pedro dijo: no, sí, no, ni yo lo entiendo. Me lo acaba de revelar el Padre, quizá, ¿va? Jesucristo se lo dijo. ¿Quién es Jesucristo en tu vida? ¿Conoces a Jesucristo? ¿O has escuchado de Jesucristo? ¿O has aprendido de Jesucristo? Es básicamente la misma idea que Job al final de su libro manifiesta de Dios, diciendo: de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Después de que pasó por toda esa situación en la vida, donde fue probado, donde le fue quitada la familia, el dinero, la salud, y donde él deseaba hasta la misma muerte y maldecía el día en que nació. Nunca maldijo a Dios, por supuesto, nunca, porque sabía quién era Dios. Pero al final dijo: Dios dio, Dios quitó, sea su nombre glorificado. Amén. Y dijo: de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos pueden declarar eso de Jesucristo? ¿Cuántos pueden ver la gloria de Dios en Jesucristo? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Recuerda eso, el Eikon. Él es la sabiduría, el logos, las características de Dios. El que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. El Dios mismo, poderoso. Lo mismo que resumió Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, poderoso. Te invito a que te pongas de pie en esta noche.